Un día en la vida de Pablo Escobar. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo era un día en la vida del narcotraficante más rico y famoso del mundo, desde sus primeros años de delincuencia hasta el hombre que ha llegado a ser? Se podría decir que Pablo Escobar vivió una vida apasionante. Por lo tanto, cabría esperar una rutina diaria igual de interesante. Y puede que tenga razón. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy te mostraré cómo era un día en la vida de Pablo Escobar en 3 etapas importantes de su vida. Vale la pena mencionar que algunas de las cosas que hallamos durante la investigación sobre el capo de la droga son bastante interesantes, por decirlo menos. Vamos a averiguar cómo era la rutina diaria de Pablo Emilio Escobar Gaviria. El día a día de Pablo, el principio. Pablo Escobar nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro. Su padre era Abel de Jesús Escobar Echeverry y su madre, Hermilda de los Dolores Gaviria Berrío. Sin embargo, poco después de nacer Pablo, sus padres se mudaron a Envigado, un pueblo de Medellín donde el joven vivió sus años de infancia. Contrariamente a la idea popular de que Pablo era analfabeto, el cerebro criminal había sido admitido en una universidad de Medellín. Sin embargo, abandonó la universidad sin graduarse y decidió centrarse en actividades delictivas. Muchos creen que la decisión de Pablo de dedicarse a la delincuencia se basó principalmente en su deseo de una vida mejor. Y eso tiene sentido porque, aunque murió como un hombre rico, Pablo tuvo unos comienzos muy humildes mientras crecía. Su padre trabajaba en una granja y su madre era maestra en una escuela primaria. Teniendo en cuenta sus antecedentes, no debería sorprendernos que Pablo empezara a realizar actividades delictivas cuando apenas era un adolescente. Sus únicos delitos eran robar lápidas y venderlas a los contrabandistas de la zona. Junto con Óscar Benel Aguirre, amigo de Pablo, este se convirtió en un experto en delitos, ya que empezó a descubrir los entresijos de muchas actividades delictivas. Un poco más adelante, ambos se dedicaron al fraude y empezaron a vender cigarrillos falsos, billetes de lotería, diplomas escolares e incluso robaron coches. Dado que Pablo aún no se había ganado un lugar en la escena pública, no se sabe mucho sobre sus actividades cotidianas. Sin embargo, viendo cómo sus primeros actos delictivos se centraban en las lápidas y el robo de coches, es seguro asumir que trabajaba bajo la sombra de la oscuridad y pasaba la mayor parte del día trazando estrategias. Antes de que Pablo se uniera al mundo del narcotráfico, también recibía encargos de grandes organizaciones para robar objetos y a veces trabajaba como guardaespaldas. En una ocasión, se informó de que le dieron la suma de 1.000 pesos colombianos por secuestrar a un ejecutivo en Medellín y pedir un rescate por él. Muy joven, Pablo se propuso que a los 22 años tendría un patrimonio de más de 1 millón de pesos colombianos. Por esta razón, el joven no pensó en trabajar para un contrabandista de mercancías de contrabando de nombre Álvaro Prieto. Llevaba a cabo sus operaciones en Medellín. Unos años más tarde, cuando Pablo tenía 26 años de edad, se dice que tenía unos 100 millones de pesos colombianos en su cuenta bancaria. Se puede decir que estaba viviendo un sueño. En esa época, Perú, Bolivia y Ecuador eran conocidos por el cultivo de cacao y debido a que estos países estaban muy cerca de Colombia, el tráfico de drogas comenzó a crecer en la tierra de Pablo Escobar, quien tomó esto como una señal para comenzar su aventura en el contrabando de drogas. La rutina diaria de Pablo como líder del cártel de Medellín. En el año de 1975, Escobar empezó a realizar operaciones de tráfico de drogas y creó el Cártel de Medellín, una organización delictiva muy popular en aquella época. Aproximadamente un año después, Pablo y algunos de los hombres que trabajaban con él fueron detenidos porque las autoridades habían encontrado en su poder unos 18 estupefacientes de sustancia blanca que Pablo había estado intentando introducir en Medellín. ¿Cómo harían la mayoría de los narcotraficantes en esta situación? Pues Pablo había intentado salir sobornado, pero los jueces encargados del caso se negaron a ceder. Varios meses de idas y venidas al juzgado habían provocado un cambio drástico en la rutina de Pablo y estaba empezando a agitarse. Además, probablemente se le había ocurrido que podrían enviarle a la cárcel. Si eso ocurría, todo el tiempo que había pasado trabajando de madrugada y asistiendo a reuniones no serviría de nada. Así que, para evitarlo, ordenó matar a los agentes que le detenían, lo que resultó más eficaz, ya que entonces se archivó su caso. Más tarde,
hubo un gran clamor por la cocaína en América, lo que significó más negocio para Pablo. Para satisfacer esta creciente demanda, Pablo empezó a dedicar la mayor parte de su tiempo a establecer más rutas para el contrabando de drogas, así como diversas redes para distribuirlas en California, el sur de Florida, Puerto Rico y otros países. Se tiene constancia de que a mediados de la década de 1980 el cóctel de Pablo había dominado el comercio de cocaína, lo que a su vez puso mucho poder y riqueza a disposición de Pablo. A medida que Pablo alcanzaba grandes logros en su carrera y se le asignaban nuevas responsabilidades, era de esperar que su horario siguiera siendo el mismo. Se dice que solía levantarse muy temprano por la mañana para ocuparse de los problemas que afectaban a su negocio, sobre todo de los que sospechaba que tendrían efectos negativos, como cabría esperar de alguien a quien no le gustaba arriesgarse. Además de levantarse para supervisar su negocio, Pablo dedicaba tiempo a sus afiliaciones políticas, ya que eran fundamentales para el éxito de su empresa. En algún momento, Pablo se implicó tanto en la política que fue nombrado representante oficial del gobierno colombiano cuando Felipe González juramentó su cargo como primer ministro del gobierno en España. En la cima de su carrera, Pablo había ganado una enorme popularidad. También había conocido y se había casado con su mujer, María Victoria Henao, en marzo de 1976, y su relación era cada vez más sólida. María tenía 15 años de edad cuando se conocieron y su familia desaprobaba su relación. Negándose a dejarse disuadir, la joven pareja se fugó y formó una familia. A los pocos años de su unión, los amantes tuvieron 2 hijos, Juan Pablo, que ahora se hace llamar Sebastián Marroquín, y Manuela Escobar. Para sorpresa de muchos, Pablo, un hombre temido por todos, encontró la manera de compaginar su vida familiar y su nuevo cargo con su agenda diaria. Se sabe que se encargaba de que sus hijos estuvieran bien atendidos y que a veces pasaba el poco tiempo que podía con ellos. Además, se dice que Pablo construyó una propiedad exclusivamente para sus hijos, donde podían entretenerse jugando a diversos juegos y haciendo otras cosas divertidas. Durante el tiempo que no estaba trabajando, Escobar sacaba tiempo para visitar las casas de vacaciones que tenía y a veces se llevaba a sus hijos. Se dice que Pablo valía unos 25.000 millones de dólares, por lo que se puede suponer que sus propiedades eran igual de fastuosas. En Colombia, Pablo tenía una propiedad de 7.000 acres a la que llamó Hacienda Nápoles. Según los informes, el edificio vale unos 63 millones de dólares y no solo está decorado con estatuas de dinosaurios, sino también con lagos. Al mismo tiempo se dice que contiene un campo de fútbol, una pista de tenis, lagos artificiales, una pista de aterrizaje y una plaza de toros. También había un zoológico en la propiedad donde Pablo alojaba animales como camellos, hipopótamos, jirafas, entre otros. A la lista de sus propiedades se añadía una isla, Isla Grande. Se dice que era la escapada caribeña de Pablo. Contaba con una mansión, patios, una pista de aterrizaje para helicópteros y una enorme piscina, entre otras impresionantes instalaciones. Además de su larga lista de actividades, Pablo también dedicó parte de su tiempo y dinero a patrocinar varios proyectos dirigidos a ayudar a los pobres, hasta el punto de que la gente empezó a compararlo con Robin Hood. Sin embargo, esta faceta de Pablo empezó a chocar con el tipo de hombre que era. Además de dedicarse al tráfico de drogas, Escobar pasaba gran parte de su tiempo planeando el asesinato de policías, funcionarios del gobierno e incluso ciudadanos de a pie que se interponían en su camino. En 1989, Pablo hizo explotar supuestamente un avión solo porque quería acabar con la vida de un supuesto informante. Resultó que unas 100 personas perdieron la vida como consecuencia de ello. Está claro que no era una de las ideas lógicas del capo de la droga. La rutina diaria de Pablo en la cárcel. Debido a todos los atroces crímenes de Pablo y a su implicación en el tráfico de drogas, la policía empezó a buscarle para poder detenerle. Tardaron un tiempo, pero finalmente lo capturaron. Tras algunas negociaciones, Pablo se entregó a la policía en junio de 1991 y fue confinado en lo que se convirtió en su propia y lujosa cárcel no pública La Catedral, que contaba con un campo de fútbol y una discoteca con cascada, teléfonos, faxes y mucho más. Aparte de la restricción de movimientos, el encarcelamiento de Pablo no le afectó en absoluto. Debido a la lujosa vida que llevaba, incluso entre rejas.
Mientras estaba en prisión, el horario de Pablo cambió drásticamente. Pues imagina que fueras tan poderoso que pudieras dictar cómo sería esa cárcel. ¿Te parece demasiado bueno para ser verdad? Por desgracia, ninguno de nosotros es tan poderoso, y la gente que sí lo es no está viendo un vídeo como este. Aún así, hay gente ahí fuera que ha sido capaz de reescribir sus circunstancias en beneficio propio. Sin embargo, esa lista es corta. Muy corta. Y uno de esos hombres es el infame Pablo Escobar. Se podría argumentar que Pablo Escobar no necesita presentación, teniendo en cuenta lo mucho que ya sabemos de él gracias a las interminables series de televisión que retratan al famoso jefe del cártel de Medellín. Sin embargo, para entender cómo llegamos al punto en el que Pablo Escobar vive dentro de una única y desconcertante prisión, de 5 estrellas diseñada por él mismo, tenemos que explorar el contexto de la situación de Escobar que dio lugar a su detención en primer lugar. Pablo antes de la notoriedad. Cuando Pablo Escobar nació, su familia se trasladó a Envigado, Colombia. Su madre era maestra de escuela y su padre agricultor. Uno podría suponer que crecería como una persona bien adaptada que podría hacer una buena vida por sí mismo. Pero al fin y al cabo, los humanos a veces se convierten en productos de su entorno. Escobar no fue una excepción. La vida criminal de Pablo empezó mucho antes de que acabara en la cárcel. Cuando Escobar era un adolescente en el instituto, se ganaba la vida realizando numerosas actividades dudosas. Empezó a la ligera, con diplomas de bachillerato falsos. Escobar pasó rápidamente a la venta de billetes de lotería falsos, la venta de lápidas robadas, el contrabando de equipos estéreo, el robo de coches y otros delitos menores. Fue detenido en 1974 por robar un coche, y fue su primer delito que acabó en arresto. Bueno, eso ya es malo de por sí. Pero la cosa no acabó ahí, y todos lo sabemos. El temprano ascenso del rey de la cocaína. En los años 70 Colombia estaba experimentando un crecimiento de la industria que, por desgracia, se convertiría en una característica definitoria de Colombia. Gracias a su proximidad con los países vecinos de Perú, Bolivia y Ecuador, Colombia se estaba convirtiendo en la capital de la cocaína. Escobar nunca se ha considerado un idiota y aprovechó este momento. Escobar creció con la industria, al principio como contrabandista de esta potente y peligrosa droga. Luego, a mediados de los 70, fundó el cartel Medellín con los hermanos Ochoa. Juan, Jorge, Luis, David y Fabio. Él era su líder, naturalmente, y empezaron a centrarse en la producción, transporte y venta de cocaína. Eran ambiciosos y tenían un plan para convertirse en el mayor cártel del mundo. Sus ambiciones les servirían de mucho, teniendo en cuenta los primeros éxitos que les convirtieron en el mayor cártel. A mediados de los 80, la relación de los Estados Unidos con los narcóticos no era agradable. De hecho, es francamente tóxica. Sin embargo, la guerra contra las drogas es una que habían estado luchando durante unos años. En este punto, gracias a Richard Nixon, él le dio un título y la gravedad para impulsarlo al circuito nacional. A pesar de que había estado alrededor desde a principios del siglo XX, el enemigo público número uno en los Estados Unidos es el abuso de drogas. Para combatir y derrotar a este enemigo, es necesario emprender una nueva ofensiva total. Aunque la guerra contra las drogas fue y ha seguido siendo un aspecto controvertido de la historia estadounidense de finales del siglo XX, su poder de permanencia ha perdurado en los presidentes. Mucho después de que Nixon continuara esta guerra, se convirtió casi en parte de la agenda de la primera familia, independientemente de su afiliación política. Esta guerra no respondía necesariamente a la cocaína, sino que abarcaba todas las drogas. ¿El único problema? Estados Unidos era el mayor cliente de Pablo Escobar, quien, por cierto, vendía drogas, y muchas. No es que la cocaína fuera nueva en Estados Unidos. Estaba en la Coca-Cola de finales del siglo XIX hasta que se eliminó para siempre en 1903. Pero la relación del país con la droga cambió en 1914, cuando se aprobó la Ley Harrison de impuestos sobre narcóticos, que regulaba la venta de la mayoría de los estupefacientes del pasado. Llegados los años 60, las cosas estaban a punto de sufrir un drástico retroceso. ¿Por qué?
Bueno, supongo que tenemos que agradecer a los Beatles, Abbey Road y el icónico Festival de Música de Woodstock por ser el catalizador para que el consumo de drogas en América volviera a sus niveles más altos en décadas. El momento no podía ser mejor para un joven Escobar que se embarcó en una misión, en la que conseguiría introducir drogas en masa en los Estados Unidos de América. La percepción de la cocaína estaba cambiando rápidamente, pasando de ser la droga de los marginales a una droga de fiesta con una imagen de riqueza, glamour y esa buena discoteca de los años 70. ¿Quién estaba detrás de esta eficaz campaña de marketing? Nada menos que el mismísimo rey de la cocaína, Pablo Escobar. Gracias al insaciable apetito estadounidense por sus estupefacientes, Escobar se hizo millonario. A mediados de los 70, con alrededor de $3 millones, no había freno, y sus operaciones se expandieron a un ritmo acelerado. Más equipo, rutas, mano de obra, aviones, y más pondrían a Escobar en camino de convertirse en multimillonario. En poco tiempo, había reinventado la rueda, hizo de la cocaína una droga de fiesta, una droga de Wall Street, la droga del hombre rico, la droga del hombre común, y la gente no podía tener suficiente de la materia. América pudo haber estado en una guerra contra las drogas, pero América no parecía verlo de esa manera. El rey de la cocaína mueve los hilos en su país. Escobar era visto como un héroe por su comunidad, a la que ayudaba constantemente. Claro, era un asesino violento que dirigía una organización criminal, pero el dinero habla, y vaya que la cuenta bancaria de Escobar tenía la boca llena. Escobar era multimillonario, y su poder no tenía precedentes. Tenía tantos funcionarios en su bolsillo trasero que bien podría haber tenido el título de presidente en la sombra. En 1990, se presentaba a la presidencia un candidato que no le gustaba a Escobar, Luis Carlos Galán. Era una nueva y ambiciosa figura política con el deseo de limpiar Colombia y retomarla de manos de capos de la droga como Escobar. En este punto, Escobar era buscado en Estados Unidos. El país lo quería extraditado a suelo estadounidense, donde lo harían pagar por sus pecados contra el pueblo americano. Esta intensa atención y las perspectivas de un presidente empeñado en la desaparición de Escobar solo significaban una solución. Galán fue finalmente asesinado, y durante algún tiempo no hubo pruebas que demostraran la implicación de Escobar. Sin embargo, años más tarde se confirmó que él había orquestado el asesinato. Una bestia incontrolable. Escobar estaba tan vinculado a los dirigentes políticos colombianos que, tras el asesinato de Galán, quedó claro que se había convertido en un cártel fuera de control, no solo al margen de la ley, sino por encima de ella. Un nuevo gobierno llegó al poder y redactó la Constitución de 1991. Y en esa Constitución había un punto que prohibía la extradición de colombianos a cualquier país, incluido Estados Unidos. Es fácil ver la influencia de Pablo en la Constitución del país. El dinero y el miedo hablan, y cuando lo hacen, los políticos escuchan. Escobar había hecho un trato sorprendente con el gobierno colombiano. Se entregó y permaneció encerrado durante 5 años. Pero tenía una condición importante. No quería vivir como un prisionero. Ni mucho menos quería una prisión diseñada por él mismo, llena de su propia protección, formada por miembros del cártel. Supongamos que estás pensando que el multimillonario líder de un cártel optaba por la simplicidad en el diseño de su prisión, a lo que el gobierno, no tan sorprendentemente, accedió. En ese caso, está claro que no conoces a Pablo Escobar. Una prisión digna del rey de la cocaína. Escobar tenía mucho dinero, y tenía los medios para hacer un palacio, o en este caso, una prisión digna de un rey. La prisión que crearía para su confinamiento de 5 años acabaría recibiendo el apodo de Club Medellín, o más comúnmente conocido como Hotel Escobar. El interior de esta prisión era el de un hotel de 5 estrellas. No se había escatimado en gastos. Y teniendo en cuenta que pasaría 5 años de su vida allí y solo allí, tiene sentido. Creó una prisión con múltiples habitaciones, una amplia cocina e impresionantes salas de estar, comedor y zonas de ocio. El Hotel Escobar estaba situado en la cima de una montaña, un lugar que él mismo eligió tras verlo durante una excursión con su hermano. Era de difícil acceso, y así lo quiso. Las condiciones de la montaña eran de terreno accidentado y niebla constante, lo que significaba que estaba bien protegido, algo que no suele asociarse a un prisionero.
Su seguridad generalmente no es una preocupación para las prisiones. Escobar incluso tenía telescopios para asegurarse de que podía ver si alguien se acercaba desde lejos y tenía una vista de los alrededores para ver a los intrusos inmediatos. La prisión en sí tenía paredes altas y cercas de alambre de púas. Mejor aún, esta prisión estaba bien equipada con armas y municiones, por lo que tal vez debería llamarse Fuerte Escobar en lugar de Hotel Escobar, así que seguro que el exterior era como una prisión, pero el interior era un juego de pelota completamente diferente. No, literalmente, había una cancha de fútbol. Escobar era un ávido fanático del deporte, por lo que se aseguró de que hubiera una sensación para facilitar algunos juegos. Pablo Escobar incluso tuvo la audacia y el poder de invitar a la selección colombiana a su prisión por un juego. El equipo 91 en realidad aceptó la oferta de Escobar porque alimentó a los jugadores con miedo y estos siguieron al peligroso jefe del cartel que no estaba ni cerca de estar en forma o tan hábil como ellos y trataron a sus invitados bien. Ya entrada la noche, ellos habían hecho una discoteca, y es que la casa contaba con una habitación con pista de baile. Suena como la noche más extraña en una prisión que alguien haya tenido. Escobar incluso celebró su 45 cumpleaños con amigos y familiares en la mansión, me refiero a la prisión, y los invitó a entretenimiento de calidad, de alimentos caros y un buen momento. Para enfatizar el tamaño de este palacio sería mencionar las numerosas salas de fiestas que fueron diseñadas específicamente para que los invitados disfruten del billar, vean deportes o se relajen. No mucha gente puede decir que la han pasado muy bien en la prisión, pero si eras amigo de Escobar y lograste que te invitara, eres uno de los pocos que estuvo en una prisión única en el mundo. Escobar incluso invitó a modelos al Hotel Escobar. La idea de que Escobar estuvo en la prisión es una que es difícil realmente quedarse atrás considerando la realidad detrás de sus años en el Hotel Escobar, y más cuando hay tantos artículos de lujo como saunas, jacuzzis, un gimnasio, una piscina, una cancha de fútbol, pista de baile, habitaciones lujosas, salas de entretenimiento con un sinfín de modelos, acompañantes, amigos y familiares que iban a la montaña a través de la niebla. No se puede decir que la estaba pasando mal. Como preso, Escobar todavía tenía comunicación con el mundo exterior. Sus operaciones todavía estaban funcionando y él sabía lo que estaba pasando. Uno podría incluso argumentar que su sentencia de prisión era más como protección de testigos, considerando que estaba encerrado de manera segura lejos de sus enemigos que buscaban hacerle daño y terminar con su reinado. Un cambio de opinión. El problema con Escobar fue que no lo hizo. No tenía un límite y una vez que se convirtió en esta figura más grande que la vida, era difícil reducir la velocidad y reducir su control sobre su empresa criminal o tratos nefastos. Escobar había ordenado el asesinato de 2 miembros del cartel y la noticia viajó rápido. Un año después de quedarse en la glamorosa prisión, el gobierno colombiano renegó un poco, o supongo que reelaboró el acuerdo y decidió que era hora de enviarlo a una prisión real. Resulta que algunos funcionarios del gobierno no estaban completamente al tanto de la situación de la prisión de Escobar y saber la verdad les puso un sabor amargo en la boca. Allí había una falla en este plan, el acuerdo significaba que no podían sacarlo de la propiedad, por lo que improvisaron y buscaron crear una celda de prisión en dicho lugar. La oportunidad de mantenerse en línea con el acuerdo mientras despojaban a Escobar de sus muchos privilegios, como se puede imaginar, Pablo no estaba contento con esto en absoluto. Nadie estaba a la altura de la tarea de construir su celda. La oficina de prisiones era corrupta e ineficiente y los contratistas privados señalan. Blanc se negó a trabajar con Escobar en la propiedad por considerar que pedía un blanco en sus espaldas, por lo que decidieron bajar a Escobar de la montaña. Con el viceministro de Justicia a cuestas para sacar a Escobar de su prisión de lujo, estaban armados y listos para partir, pero bajaron sus armas a petición de Escobar. Fue cuando Pablo tomó como rehén al viceministro de Justicia y todo dio un giro. Se desató el infierno y los hombres fueron asesinados, heridos y Escobar escaparía de sus garras con poco esfuerzo. Fue una verdadera bofetada en la cara. Considerando esto, era claro que no habían sido altamente entrenados por la Fuerza Delta de los Estados Unidos y a pesar de que estaban equipados para manejar la situación, de alguna manera fueron burlados por una sola persona. El rey Escobar logró escapar y evadir la captura durante más de 16 meses, pero todo lo bueno debe llegar a su fin y la libertad y la vida de Escobar se verían truncadas cuando lo mataron a tiros, poniendo fin al reinado del legendario capo de la droga de Colombia y rey de la cocaína. Lo que sigue siendo cierto,
sin embargo, es el hecho de que cuando Pablo murió, el cártel de Medellín murió con él. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.